Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres. Ya estamos en contacto y en condiciones de saludarle y darle la bienvenida a nuestro entrevistado en la noche de hoy. Entonces es un buen momento para decirle bienvenido al profesor Alejandro Fruncieri. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Mario, y a todo el equipo, y por invitarme a compartir este café y esta charla. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches, Alejandro, un gusto, un placer enorme de que estés allí, compartiendo ahora este café virtual que cuando todo pase, según Mario dice, va a ir invitando en forma paulatina a todos a tomar un café cuando esta pandemia pase. Bueno, queda anotado. hay que ir anotándolo, Alejandro. Sí. Nosotros también lo anotamos, no te hagas problema, porque la invitación también es para nosotros. Bueno, un placer enorme que estés en contacto con nosotros y poder charlar de esto tan importante como lo decía Mario al inicio del programa. Te escuchamos, Mario. Pues sabes, Alejandro, que en esto de amigos tomando café tenemos que darle también el saludo afectuoso al señor Adolfo Gornskin, con quien tuve diálogos en estos días, y él fue la vía regia, diría yo, la vía directa para comunicarme contigo, así que le envío un cordial saludo a Adolfo, que nos está escuchando y nos está siguiendo a través del Facebook en vivo. Sí, un abrazo también para él, para Nito, a mi parte, que es un libro abierto. Realmente es un placer siempre intercambiar con él. Ahora hace días que no nos escribimos, pero muchas veces intercambiamos audios, porque la verdad que es un placer aprender de todo lo que de su bagaje, no solamente sobre la cultura ís y sobre las colonias judías, sino sobre un montón de temas, así que es un placer y un abrazo grande para él y su familia. Bien, compartimos esas mismas ideas y emociones en relación a Adolfo, ¿no? Bueno, le vamos a presentar a la audiencia a un joven docente, pujante, entusiasta, comprometido, que desarrolla sus actividades en ámbitos que están ligados a la docencia, pero que en su esencia hay una permanente orientación a promover en los alumnos, en las personas, una reflexión profunda, constante, sobre esta vida que vivimos, donde la búsqueda de la paz, del humanismo, que siendo humanos todos, a veces el humanismo se nos aleja, ¿no? Bueno, en su orientación esencial de sus proyectos con relación a los alumnos, esto de encontrarnos con estos aspectos más humanos y más pacíficos están permanentemente presentes, porque también hay una memoria de lo que no fue pacífico, no fueron buenos momentos de la vida que tuvieron que padecer conjuntos de personas, y por esa razón, extiendo un poquito más, Alejandro, el calendario escolar de la provincia de Entre Ríos asigna a esta semana la semana de la conmemoración de la Shoah. Entonces, me gustaría, Alejandro, que hagas un acercamiento a de qué se trata la Shoah, qué es lo que no debemos olvidar ninguno de nosotros. Bien, Mario. Sí, como bien decís, en Entre Ríos, en el calendario, se conmemora en las escuelas entre el 9 y el 15 de noviembre de cada año la Shoah, el Holocausto, particularmente porque dentro de lo que son las efemérides vinculadas al Holocausto, que hay 2 o 3 fechas en el año particularmente importantes, esta, la de noviembre, recuerda el pogromo de la Kristallnacht, o la Noche de los Cristales, o de los Cristales Rotos, también como se la conoce, ¿no? Y bueno,
importante recordar, es importante la memoria de lo que es el pasado, ¿no? Nuestro pasado vinculado a la identidad de nuestra sociedad, de aquellos aspectos positivos, de lo bueno que forma parte de lo que es nuestra identidad, pero también de aquellas cuestiones trágicas, porque el hecho de conocer esos momentos, esas tragedias que nos han sucedido como seres humanos, nos ayuda a prevenir la posibilidad que vuelvan a suceder. Entonces, la memoria, como dice Todorov, una memoria ejemplar, no literal, porque la memoria literal lo que hace es representificar el dolor y, por qué no, muchas veces el odio, y eso no sirve, es peligroso y es nocivo. La memoria ejemplar, en cambio, no significa necesariamente perdón, porque yo no puedo decirle a la víctima, a un sobreviviente de la Shoah, del Holocausto o de otra tragedia similar, ponerme yo en mi lugar cómodo a que perdone, pero sí, en todo caso, lo que hace con ese pasado es poder convertirlo en una herramienta para mejorar el presente y para vislumbrar hacia el futuro una sociedad mejor. Es una tarea muy difícil, pero bueno, en el camino hacia esa sociedad es mejor estar avanzando que estar quietos, ¿no? Me acordaba de un libro, hoy más temprano, cuando estaba reflexionando un poquito sobre Kristallnacht, hay una sobreviviente de la Shoah que se llama Edith Eger, que a su vez es discípula de Viktor Frankl, que también ellos, sobrevivientes de la Shoah, han reflexionado como tantos sobrevivientes, y ella dice que el tiempo no cura, ¿no? Que lo que cura es lo que se hace con el tiempo, y los sobrevivientes justamente de la Shoah, aunque no todos hablan de perdón, sí hablan de contar y recordar para no volver a vivir. Esta Shoah, este holocausto, que tiene que ver justamente, si lo definimos, como el exterminio sistemático y planificado por parte de la Alemania nazi respecto de diversas minorías y particularmente del pueblo judío entre 1941 y 1945. Es decir, que hubo, no por primera vez en la historia de la humanidad, porque lamentablemente se habían dado casos anteriores, pero ya que hoy hacemos referencia a la Shoah, estamos pensando en un Estado que, en vez de pensar en el bienestar de sus ciudadanos, lo que hace es justamente degenerar a un Estado que planifica una máquina de exterminio masivo, ¿no? No solamente de sus ciudadanos inicialmente, sino que después de todo aquel objeto, porque los judíos en ese momento son considerados objetos de exterminio en todo lugar al que iban accediendo. Shoah, que significa catástrofe en hebreo, es una palabra que hoy se admite, pero que probablemente en el futuro puede utilizarse otra. En las ciencias sociales los términos se van poniendo a veces de moda, cambian unos por otros. Se habla de catástrofe para un poco no utilizar la palabra de holocausto, que viene del griego y significa todo quemado, porque bueno, el holocausto era una forma antigua de los pueblos de incendiar, de quemar las ofrendas, y que desaparecían completamente. No eran las ofrendas que se asaban y se compartían, sino que eran las que se quemaban completamente. Y en ese sentido, el nazismo, si bien exterminó 6 millones de personas, lamentablemente el pueblo de Israel vive y no cumplió el nazismo con ese objetivo. Así que por eso los términos para designar el proceso cambian. Pero como les digo a los alumnos siempre, no es tan importante el término, sino entender el proceso, entender cómo una sociedad alemana, que en ese momento era una de las sociedades más cultas, no solamente en Europa, sino a nivel mundial, cómo la sociedad europea y cómo el mundo, por acción o por omisión, permitió que suceda una catástrofe como fue la Shoah, ¿no? Ese tipo de preguntas, que a veces genera más preguntas que respuestas claras, pero son las que nos sirven a los educadores y a la sociedad para repensarnos hoy, cuando vemos una sociedad que es diferente, que es diversa, y que bueno que sea así. El problema es cuando en la diversidad terminamos concibiéndonos algunos superiores a otros, y creo que ahí es donde debemos mirar hacia el pasado
y ver lo peligroso que es eso. Y bueno, aunque no nos entendamos completamente, aunque no entendamos lo diferente, sí por lo menos saber ponernos frenos cuando la actitud que tenemos hacia el otro es negativa, es de estereotipo, incluso es violenta, ¿no? Con la palabra o con una mano, que lleva a la violencia física también. Claro. Alejandro, en tu experiencia como profesor, en lo que has vivido principalmente desde el año anterior, porque bueno, este momento de pandemia es totalmente diferente, pero desde el año anterior hacia atrás, tu experiencia con los alumnos, al momento de charlar justamente de este tema, ¿lo comprenden? ¿Cómo es la reacción? ¿Participan? ¿Se interesan en saber un poquito más? ¿Cómo es tu experiencia allí desde tu función como profesor? Bueno, y por supuesto que todos los grupos son distintos. Uh-huh. Como decía recién, hablé de esta diversidad y por lo tanto la reacción de los chicos siempre es diversa, ¿no? Claro, pero claro. Hay mucho interés en los chicos en charlar sobre estos temas, y en muchos casos surgen situaciones, porque yo comienzo, bueno, a veces lo hago como tema inicial, bueno, depende de cada taller o cada actividad, ¿no? Que nunca es igual, pero uh-huh. Cuando llega el momento de acercar lo que es la otredad negativa, es decir, la mirada del otro distinto de una forma negativa, partimos de ejemplos que son cotidianos, uh-huh. Porque para un adolescente hablarle de una cuestión que sucedió hace 80 años y que no quede como una cuestión histórica, sino como algo con significación actual, bueno, uh-huh. Tenemos que empezar con situaciones en las que ellos se ven distintos, y así aparecen temas, ¿no? En los que ellos se identifican, uh-huh. En los que hay a veces discriminación por la religión, uh-huh. O por la cuestión económica, uh-huh. O por cuestiones de género. Entonces, desde ahí hay interés, ¿no? Y por supuesto que no es lo mismo un grupo en el que tal vez no hay situaciones tan vinculadas al antisemitismo, pero sí hay situaciones de bullying, y en otros grupos a veces tengo que dar talleres donde ha habido situaciones directas de grupos neonazis. Bueno, entonces a eso me refería, porque por allí aparecen. Sí, bueno, me ha pasado de ir a colegios en los que han aparecido pintadas esvásticas, uh-huh. o donde ha habido situaciones de agresión a chicos judíos. Entonces he tenido que ir a dar las charlas. Yo generalmente, depende de la situación y del colegio, pido nunca saber quiénes son los chicos que en todo caso han tenido esa actitud antisemita, uh-huh. Porque cuando yo doy la charla, lo que tengo que decir lo digo en general, sin y bueno, y a veces me ha pasado que los chicos se acercan y después me entero que tal vez algunos de los chicos que se acercaron a charlar inicialmente eran los que habían tenido esta actitud por ahí de discriminación, y en otros casos situaciones mucho más graves en las que he tenido que tratar cuestiones como la negación de la Shoah. Y yo creo que la educación es fundamental. No es una varita mágica, pero es un aporte a la reflexión. Uh-huh. Me pasó hace unos años en un colegio en el que realmente hubo una situación con un chico en particular y unos compañeros que bueno, actualmente todavía están procesados por el juzgado federal, pero uh-huh. En aquel momento, más allá de la cuestión judicial, mi aporte era desde la área en la parte educativa, que es la que yo aporto, a educar, y justamente que aportar herramientas para decir, bueno, esto no fue Hollywood, esto sucedió. Y cuando uno muestra, y bueno, entonces por lo menos ante la duda que pueden sembrarse desde otros lugares, bueno, ante las evidencias, por lo menos que aparezca la inquietud en el adolescente, en el joven y algún adulto que anda también siempre involucrado en decir, bueno, a ver, en realidad entonces tampoco la cosa era como me la habían contado, y bueno, y buscar, investigar, y es un granito de arena, ¿no? Esto es una cosa cotidiana, sí. Pero que bueno, por ejemplo, esto que están haciendo ustedes, Mario y todos los medios de comunicación, cuando por ahí dan espacios para difundir sobre la Shoah, es un lugar importante, ¿no? La escuela es un espacio de formación, de educación, pero no es el único. La socialización y la formación empieza en la familia. Luego, por supuesto, los docentes tenemos un rol importante, pero también los medios de comunicación, y bueno, así seguimos, ¿no? Ahí desde cada lugar se puede
fomentar, educar y el respeto a la diversidad. Claro, hay que ser muy, muy abierto. Justamente la palabra diversidad es la que abarca todo esto y en todos los sentidos, los medios de comunicación, en la parte educativa, en la familia, en las autoridades, esta posibilidad de pensamiento, de religión, siempre en el marco de los respetos. Mario, te escuchamos desde Buenos Aires. Sí, sigo con atención, Alejandro, tus reflexiones, el hilo reflexivo que vas llevando y que selecciono de tus palabras este aspecto tan significativo que tiene que ver cuando el ser humano se antepone ante otros, adquiere un lugar de elevación ante los demás y desde esa elevación supuesto poder designa acciones o define acciones en detrimento de otros, ¿no? Entonces me parece que este es un concepto central en las situaciones que estabas compartiendo, desde adolescentes que en sus expectativas psicológicas y evolutivas pueden identificarse con alguna figura de poder y desde ese lugar, generar conductas que, están orillando situaciones complejas que necesitan ser, por supuesto, llamado al orden, revisadas, sobre todo reflexionadas, ¿no? Porque, esa condición de un adolescente que se quiere posicionar identificado con el poder, puede suceder. Pero cuando esto sucede en otros contextos, donde el adulto, en contextos institucionales, en ámbitos de mayor significación dentro de la sociedad, toman estos lugares y adquieren seguidores desde esos lugares, es donde estamos en una situación de riesgo, ¿no? Y apelando a tu experiencia y tomando este eje, ¿no?, este punto reflexivo sobre seres humanos que dentro del ámbito de las instituciones toman este lugar de poder y avanzan sobre otros, tu apreciación respecto a cómo ha sido la evolución del mundo desde aquella tragedia que no podemos nunca dejar de olvidar, entre el 41 y el 45, pero que comenzó en el 38, precisamente un noviembre. ¿Vos crees que ha habido manifestaciones de evolución en este sentido? Yo creo que paradójicamente, como decimos, ¿no?, en el siglo XX es un siglo en el que más se ha legislado sobre derechos humanos, más se ha teorizado, más libros se han publicado y paradójicamente más sistemáticamente se han violado derechos humanos. Y yo creo que con respecto a los genocidios, lamentablemente sabemos que la Shoah no fue el último. Y cuando abordamos la cuestión de los genocidios, tenemos que pensar en lo que sucedió en la ex Yugoslavia y tenemos que pensar en situaciones que se dieron en Camboya, en situaciones que se dieron entre Hutus y Tutsis. Yo creo que hoy, académicamente, por lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, es difícil, pero no es imposible, porque universidades como la Universidad Autónoma de México tiene una postura oficial negacionista, entre otras instituciones a nivel mundial que son muy reconocidas, pero en general no hay una postura oficial de mirada antisemita, pero creo que no puedo decir que ha habido una evolución clara como seres humanos de pensar que el otro distinto es distinto, pero es un ser humano al fin y al cabo y nada más y nada menos. Con esto no estoy diciendo que estemos cerca de ningún tipo de genocidio, pero creo que todavía como sociedad nos falta mucho evolucionar o avanzar hacia posturas que sean claramente respetuosas del otro, ¿no? Todo lo que sucedió en Estados Unidos este año con situaciones vinculadas a los afroamericanos, nos hablan de
de que muchas veces los medios de comunicación y Hollywood muestran lo que interesa que se vea cuando la realidad es otra. Y bueno, hasta que explota, ¿no? Explotan a través de estas crisis y vemos que en realidad, sí, pasamos en el caso de Estados Unidos, pienso el ejemplo, ¿no?, de la esclavitud a la situación de minoría en los años 50 y 60 y la época de Martin Luther King, pero no significa que la cosa esté realmente en lo ideal o mucho más avanzado, evolucionado. Entonces creo que, a ver, yo hablaba con mis alumnos, yo de historia medieval en el profesorado y veíamos la situación de la peste negra y cómo a los estereotipos antisemitas que ya existían de 1000 años antes, con la peste negra, bueno, se culpa a los judíos de la peste negra. Y en nuestro país aparecieron afiches, si no me equivoco fueron en Neuquén, sé que fue en el sur, ahora no estoy seguro de la ciudad, pero fue en el sur, responsabilizando a la judería internacional por haber creado el COVID, para obtener beneficios. Esto fue ahora. Entonces yo creo que todavía nos falta madurar, porque yo creo que cuando hay una postura de mirada negativa sobre una minoría, generalmente esa postura se repite sobre otras. Quiero decir que generalmente quien es antisemita generalmente tiende a ser también fóbico respecto de los inmigrantes, de los negros, homofóbico. Es como un combo, ¿no? Y por supuesto con diversidades, ¿no? Puede ser que alguien sea homofóbico y no sea antisemita o viceversa. Pero por eso creo que la importancia de conocer sobre la Shoah es para no solamente pensar en combatir el antisemitismo, sino combatir toda forma de odio a lo diferente. Claro, acá en este momento, disculpa Alejandro, en este momento de pandemia donde todo el mundo está reflexionando, es un buen momento de pensar en la igualdad. Y tomando como ejemplo este virus que ha llegado, acá afectó a todos, acá no hubo diferencia de raza, de religión, de ningún credo, ni de poder. Esto nos tiene que llevar a reflexionar, a pensar de que todos somos seres humanos, que todos merecemos respetos, que todos tenemos diferentes pensamientos o ideologías, pero en realidad somos todos iguales, y cuando pasa algo nos atacan a todos por igual. Y voy a hacer referencia justamente de estos hechos. Hace días nada más, en varios países europeos lamentablemente han regresado los atentados, que tienen que ver mucho con el tema religioso. Exacto, sí. Por un lado lo que decís de esta etapa en la que hemos estado encerrados, bueno, depende de las etapas y las ciudades, en momentos con mucho tiempo para meditar o para repensarnos, y yo creo que es importante, ¿no? Porque, bueno, nos afectó a todos y, bueno, todos hemos tenido la posibilidad de replantearnos nuestras vidas, nuestros proyectos individual, familiares, y obviamente como país y como sociedad a nivel global. Bueno, luego tenemos que llevar eso a la práctica, ¿no? Porque las frases son muy lindas, pero luego si no llevamos parte de eso con ensayo y error, ¿no? Porque tampoco debemos ser conscientes de que nos vamos a equivocar, y el tema es repensarnos constantemente. Somos seres humanos, nos vamos a equivocar, la posibilidad de, si nos equivocamos, de pedir perdón, pero bueno, crecer, porque si no es como que nos llenamos por ahí de frases. Yo tengo por ahí, por esta etapa, tal como decías vos, de reflexión y de anotar un montón de frases por todos lados, ¿no? Y que son de motivación, pero bueno, la frase, si no la llevamos adelante, queda ahí en el cartelito pegada, y entonces, pero sí me parece interesante, por supuesto, siempre está bueno hacer un parate y reflexionar, pero en Europa creo que sí, el tema en Europa el problema, yo creo que no son las religiones. A mí me fascinan las religiones, creo que son portadoras de cultura, incluso para aquellos que no son creyentes me parece que son fascinantes. El tema de las religiones hay dos combinaciones, y hablo de todas
todas las religiones que han existido y que existen, no creo que haya ninguna que se sale de esto, es cuando la religión se combina con la política. Entonces la política la utiliza como un instrumento para, y bueno, a veces los distraídos, o quienes no son distraídos, pero bueno, se dejan llevar por cuestiones que terminan lastimando a las personas. Y por ahí no es la religión en sí misma o determinado credo, sino es la utilización política. Y por otro lado, formas fanáticas, que todas las religiones a su forma la tienen, y que llevan a esta mirada del otro, o a convertirse a esa religión, o a entender el mundo de esa forma, o a negar la identidad del otro. Y yo creo que es eso, ¿no? En el caso del Islam particularmente, si hablamos de los atentados, no es el Islam en general, sino es la mirada fanática, ¿no? Yo me quedo con lo último que decías del fanatismo, que en muchos casos se lo ve lamentablemente muy extremo. Mario, nos entusiasmamos con la charla, te escuchamos desde Buenos Aires. Sí, claro que nos entusiasmamos porque estas reflexiones, por supuesto que amplían las miradas, nos ayudan a revisar conceptos, a revisarnos, ¿no? Y quizás aquí está esto que me haces pensar, Alejandro, respecto a cómo hacemos el pasaje de la reflexión, de las ideas, al acto de concretar estas emociones más pacíficas, estos pensamientos más ampliados. ¿Cómo hace el ser humano, cómo hacemos cada uno de nosotros para que la práctica de la paz, la práctica de la convivencia entre personas donde nadie es demasiado más alto ni demasiado más bajo en el plano de lo que es la intelectualidad o de las emociones, somos todos más o menos de la misma altura, ¿no? Y sin embargo, este pasaje justamente a concretar la convivencia pacífica es un esfuerzo que no sé si alcanza con la pretensión individual, es decir, no alcanza con que cada uno quiera vivir más pacíficamente en relación a los otros. Creo que hace falta otros contextos. ¿Vos distinguís esto como necesario, como condición que favorece el alcance de una vida más pacífica? Sí, sin duda yo creo que este pasaje de la idea a concretar espacios más pacíficos y de encuentro son donde justamente esos espacios en donde hay que ensayar y del error volver a probar. Pero estaba pensando en un caso concreto, justamente hoy hablábamos más temprano con vos, yo el año pasado trabajé con mucho gusto en el Colegio San Antonio, que es un colegio interreligioso, y lo hacíamos porque realmente había muy buen feeling entre los profesores de las distintas religiones que en ese momento había, porque depende de los profesores según las religiones de los alumnos, y a nosotros nos gustaba escucharnos, pero a veces también a propósito estaba bueno que los estudiantes nos vean charlando al sacerdote católico, con los catequistas católicos, con los profesores evangélicos, charlando conmigo que daba judaísmo, y en algún caso había un profesor de religiones o espiritualidad oriental, y charlamos en el pasillo, y después hacíamos también actividades, encuentros en los que participábamos. Pero a ver, el acto, un acto puede ser a veces protocolarmente muy lindo, pero si después los profesores no comparten, entonces queda en la ceremonia, ¿no? En la foto. Realmente el encuentro y el diálogo con mis colegas era una realidad, era cotidiano. Entonces, además de enriquecernos nosotros, los chicos pasaban por el pasillo y realmente nos veían compartiendo un mate en ese momento. Y me parece que a partir de esas situaciones, ¿no? Más de lo que uno dice es lo que uno hace, lo que los más jóvenes y nuestros estudiantes ven y aprenden. Y seguramente de esos diálogos por ahí aparecen algunas diferencias y por qué no algún desencuentro. Pero bueno, de eso también es parte de la vida, ¿no?
los encuentros y los desencuentros, pero construyendo algo en común. Claro. Sí, bueno, valoro tu mirada y comparto plenamente, ¿no? No es solo lo que se dice, sino lo que hacemos, y ahí está la verdadera riqueza que transmitimos a otros, ¿no? Alejandro, yo te agradezco muchísimo, te dije que íbamos a estar 20, 25 minutos, te sacamos más tiempo a tu descanso. Ha sido muy generoso, muy didáctico, y ha sido muy grata la charla que hemos compartido con la audiencia de Dos Cafés para Tres. Te lo agradezco infinitamente a esta entrega que hiciste de manera amorosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y por dar este espacio para la memoria, para la reflexión, y bueno, que tengan buenas noches todos ustedes. Dos Cafés para Tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos Cafés para Tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos Cafés para Tres.